Hola a todos y bienvenidos a este CardioTV titulado Estrategia Strong-HF en las Guías Europeas de Insuficiencia Cardíaca 2023. Yo soy Román Freixapamias y tengo el gusto de poder moderar y tener una conversación con Marisa Crespo, que es la jefa de sección de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco del Hospital Universitario de A Coruña, y que nos va en estos próximos minutos pues, ilustrar sobre aspectos importantes de este estudio tan importante. La primera pregunta que te quería hacer, Marisa, es ¿por qué era necesario hacer este estudio STRONG y en qué consistía? Bueno, pues el estudio STRONG-HF es muy importante porque existe un periodo que llamamos vulnerable dentro de un episodio de insuficiencia cardíaca, que es cuando ingresan los pacientes. En este periodo es vulnerable porque sabemos que aumenta la mortalidad y sabemos que aumenta las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en los meses siguientes. Entonces ya sabíamos, y de hecho está recogido en las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2021, que es muy importante que tras una hospitalización al paciente se le viese pronto para optimizar el tratamiento basado en la evidencia científica, y esto es algo que había que implementar. Sin embargo, no se sabe bien cómo hacerlo y por eso había diferentes opiniones. Entonces, en este sentido, yo creo que el STRONG-HF ha venido a ayudarnos en ese sentido. Ya el nombre STRONG-HF es muy intuitivo porque significa seguridad, tolerabilidad y eficacia de una optimización rápida del tratamiento basado en las guías para la insuficiencia cardíaca, ayudado por NT-proBNP. Entonces ya indica que lo que se pretende es buscar la seguridad de una optimización rápida de estos tratamientos bajo un estrecho control, porque esto es importante, hay que controlar bien a los pacientes, y si esto que se hace rápido, empezando ya antes del alta y con un estrecho seguimiento y haciéndolo muy rápido después del alta, a las 2 semanas y a las 6 semanas deberían estar ya todo implementado, pues eso se traduce en una mejoría de los resultados clínicos. Muy bien, y oye, ¿me podrías comentar cómo se elegían a los pacientes? Bueno, los pacientes elegían primero que era un ingreso por insuficiencia cardíaca descompensada, que no tuviesen todo el tratamiento correcto todavía, que tuviesen un NT-proBNP de más de 2.500 y que hubiese reducido pues al menos un 10% desde que se seleccionaban hasta que se aleatorizaban, y tanto depende de la fracción de eyección. Entonces, si esos pacientes cumplían estos requisitos, se les aleatorizaba a un brazo intensivo y a un brazo control, que es lo que es práctica clínica habitual en el entorno de cada paciente. Y el tratamiento intensivo, la estrategia intensiva, significaba que en al menos 2 días antes del alta se intentase optimizar el tratamiento neurohormonal, y era IECAS, ARA2 o ARNI, beta bloqueantes y antagonistas de receptor mineralocorticoide. En aquella época cuando se diseñó, aún estaban los SGLT2 en las guías de práctica clínica, y intentar que antes del alta estuviesen al menos el 50% de la dosis máxima aconsejada. Luego, seguirlos estrechamente, con visitas a 1, 2, 3, hasta 6 semanas, y que a las 2 semanas la idea es que pudieran estar implementado el 100% de la dosis máxima recomendada. O en su defecto, si no cumplían criterios de tolerabilidad o de seguridad para optimizar el tratamiento, tenía que revisarse a la semana siguiente con una evaluación exhaustiva, síntomas, exploración física y insuficiencia cardíaca, datos de congestión y analítica que incluía función renal, iones, potasio en especial y NT-proBNP. ¿Y nos podrías avanzar un poco más cuáles fueron los beneficios que tuvo esta estrategia, este manejo terapéutico? Bueno, pues la verdad es que fue muy impactante. De hecho, el estudio tuvo que ser suspendido prematuramente porque el Comité de Seguridad vio una diferencia muy evidente en cuanto al endpoint combinado. El objetivo combinado era muerte de cualquier causa, hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hay que decir que a los 180 días pues el objetivo combinado era de un 15,2% en el grupo de estrategia intensiva frente a un 23,3% del grupo de estrategia convencional. Y esto era estadísticamente significativo. Realmente fue a expensas de las hospitalizaciones, pero fueron unos resultados claramente interesantes a favor de la estrategia intensiva. Ahondando un poquitín más en este tema,
¿Cuáles consideras que son los puntos claves a la hora de iniciar y titular estos fármacos que han demostrado mejoría pronóstica en esta población de pacientes con insuficiencia cardíaca? Pues yo diría que lo más importante es individualizar cada paciente. Y no se trata de empezar con uno o con otro, se trata de saber los fármacos que mejoran la supervivencia, la calidad de vida y la supervivencia, e intentar en base a las características de cada paciente. Es importante saber la tolerabilidad y la seguridad, a veces la tensión arterial, la función renal, cómo está el nivel de potasio, cómo son los síntomas. Si hay congestión, hay que eliminar la congestión. En este sentido, uno de los aspectos importantes es que el NT-proBNP nos ayuda a evaluar la necesidad de implementar el tratamiento diurético. Entonces, yo diría que primero individualizar al paciente y hacerlo rápido y seguro. Muy bien. ¿Y nos podrías detallar un poquito más la titulación de cada uno de los brazos? ¿Qué porcentaje de pacientes llegaron a cada uno de los fármacos que se había demostrado de Pues utilidad? la verdad es que fue muy sorprendente, porque, por ejemplo, el llegar a la dosis máxima considerada, por ejemplo, para los RASI era 55% en el brazo intensivo versus un 2% en el brazo control. Y esto era muy llamativo. Pero en betabloqueantes era 49% versus 4%, y en ARM era 84% versus 46%. Entonces, en estos tres grupos farmacológicos, la verdad es que el recibir una estrategia intensiva de tratamiento pues implementó mucho mejor las dosis aconsejadas en la guía de práctica clínica. Bien, tenemos claro que los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca hemos visto el papel importante a la hora de hacer el diagnóstico de esta patología, también nos sirve para decir el pronóstico de estos pacientes, y ahora a raíz de este estudio Strong también nos dice que el NT-proBNP nos puede ayudar a guiar la titulación de estos pacientes. Entonces, ¿tenemos que hacer determinaciones de NT-proBNP a todos estos pacientes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el NT-proBNP es un biomarcador de gran ayuda, y eso lo sabemos. De gran ayuda en el diagnóstico para la insuficiencia cardíaca por su valor importante predictivo negativo, pero también es un marcador pronóstico importante. Los pacientes que tienen un NT-proBNP más alto y que no desciende, esos pacientes van peor y sabemos que tenemos que vigilarles más cerca. Y en este sentido, en este estudio, una de las ventajas que tenía el tener NT-proBNP es que a los clínicos se les aconsejaba que si los niveles estaban más de 10% más altos que la visita anterior, ya como mínimo teníamos que fijarnos en que si el paciente tenía congestión había que implementar tratamiento diurético. Los niveles más altos siempre son de peor pronóstico, pero los pacientes con un nivel más alto pueden beneficiarse de ajustar mejor el tratamiento. Evidentemente, el NT-proBNP puede ayudarse de otra evaluación global de la congestión, como es el Doppler, que ahora lo utilizamos en las consultas de forma rutinaria, pero desde luego es más importante, yo digo que el manejo no es sencillo de los pacientes con insuficiencia cardíaca, nunca es sencillo. Lo que hay que hacer es tener seguridad de que lo estamos haciendo bien. Entonces, con esta evaluación de la clínica, la exploración física, la analítica, que nos diga sobre todo cómo está el riñón, cómo está el potasio, cómo está el NT-proBNP, esto nos ayuda muchísimo para hacer lo que hagamos y que lo hagamos de forma más segura para el paciente. Y con tu experiencia, ¿crees que hay margen de mejora a la hora de abordar el seguimiento de los pacientes que han ingresado por una descompensación por insuficiencia cardíaca, un ingreso hospitalario por esta patología? ¿Crees que lo podemos hacer mejor? Siempre hay grandes áreas de mejora, y yo creo que tenemos una gran fortaleza, y es que cada vez hay más fármacos para la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, lo que fallamos es implementar en las guías de práctica clínica, en la práctica clínica habitual. Y esto se constata en todos los registros, en los registros americanos, los registros europeos, los registros españoles. Con lo cual, sabemos lo que hay que hacer, pero nos cuesta implementarlo. Y en este sentido, creo que este estudio nos ayuda a reforzar que el hacerlo y dar a cada paciente el tratamiento que le puede beneficiar mejora la supervivencia y calidad de vida y evita las hospitalizaciones, con lo cual tenemos que hacerlo, sin duda. ¿Y crees que este estudio Strong tan importante va a provocar un cambio en la asistencia en España? ¿Vamos a tratar los pacientes de manera diferente en las unidades de insuficiencia cardíaca o en los dispositivos que tengamos preparados en los hospitales? Pues tenemos que hacerlo, porque a veces, seguro que has escuchado críticas, comentarios que se le han hecho al Strong, en el que se dice España no participó en este estudio,
y se dice que, bueno, que el grupo control, que estaba muy poco implementada en las guías, que había pocas visitas que se hacían en la práctica habitual, y a veces hemos escuchado, y seguro que tú también, que no es representativo porque en España lo hacemos mejor. Yo no lo sé. Yo creo que este estudio lo que nos debería a nosotros es hacer que en cada uno de nuestros centros y en los hospitales y nuestras áreas sanitarias veamos si un paciente que ingresa por insuficiencia cardíaca, ¿cuántos tienen implementado el tratamiento neurohormonal basado en las guías de práctica clínica a las 6 semanas? Porque sabemos que si está bien implementado y tiene las dosis óptimas que se aconsejan en los ensayos clínicos, este paciente va a tener mejores resultados clínicos. Tendríamos que ver lo que hacemos para ver si hay áreas de mejora. Totalmente de acuerdo. Y ya para finalizar, Marisa, no quería aprovechar la oportunidad para pedirte a ti, que has sido una de las autoras de esta revisión de las guías europeas de insuficiencia cardíaca que han salido recientemente publicadas, para que nos dieras tu opinión, cómo se gestó, qué es lo que estuvisteis hablando. Explícanos un poquitín por qué ha sido tan importante la inclusión del Strong en estas guías. Gracias. La verdad es que una de las cosas que en las guías tenemos es que informan de lo que tenemos que hacer para mejorar el pronóstico de los pacientes, pero difícil es implementarlas. Entonces, en este sentido, pues hubo una evaluación muy positiva de este estudio y por eso se incluyó en la actualización que se ha hecho en el año 2023 de las guías del año 2021 y que se presentaron durante el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología y simultáneamente se publicaron en el European Heart Journal. Y lo que dicen las guías basadas en el estudio Strong es exactamente que una estrategia intensiva de titulación precoz y rápida de terapias basadas en la evidencia, iniciándose antes del alta y durante las visitas de seguimiento frecuentes y con cuidadosamente evaluación en las 6 semanas tras una hospitalización, se recomienda para reducir el riesgo de rehospitalización o muerte de cualquier causa. Y esto es una recomendación clase 1 con un nivel de evidencia B, porque solamente disponemos de este estudio. Y estas son las guías y lo que nos queda es implementarlas en la práctica clínica de cada día. Muchas gracias, Marisa, por tu amabilidad y tu concreción en las respuestas, y agradecer también al público asistente pues, que haya podido disfrutar de esta actualización de las guías europeas con el estudio Strong HF como aspecto importante a tener en cuenta en nuestra práctica habitual. Muchas gracias y hasta pronto.